Principios de las técnicas articulares de tensión ligamentaria equilibrada. Still point fue un término utilizado por William Gardner Sutherland para identificar y describir la breve interrupción del ritmo craneal observada por la palpación durante el tratamiento osteopático craneal cuando se logra un punto de tensión equilibrada membranosa. Fuera del cráneo, el still point puede ocurrir durante el tratamiento por manipulación osteopática cuando se alcanza un punto de tensión equilibrada ligamentaria de la articulación. Durante este punto de quietud, que dura desde unos pocos segundos hasta varios minutos, se produce una relajación a medida que el cuerpo se reequilibra, liberando los patrones faciales de tensión. Cuando se produce una disfunción somática, un hueso de la articulación adopta una posición anormal, más allá de su posición fisiológica. Algunos ligamentos se tensan, mientras que otros ligamentos se ponen más laxos. Una vez localizado un área de disfunción, los tres componentes básicos para utilizar las técnicas de equilibración articular ligamentosa son desconectar, exagerar y equilibrar. Primero, desenganchar o desconectar. Consiste en comprimir o descomprimir los tejidos de la articulación o el plano facial, aumentando la presión o la tracción hasta que pueda moverse la parte lesionada. 2. Exagerar. Llevar la parte lesionada de vuelta a la posición original donde se produjo la lesión hasta encontrar el punto de equilibrio o still point. 3. Equilibrio. Mantener la zona de disfunción en la posición de lesión, en el punto de equilibrio o punto de quietud, hasta que se produzca una liberación tisular. El hueso se moverá un poco más en dirección de la exageración, es decir, que el still point se desplaza y se convierte en punto neutro de enfermedad. Luego volverá a su posición funcional normal y los tejidos lesionados se recuperarán. Una vez que se ha producido la corrección, los ligamentos lesionados comenzarán su proceso de curación. Para explicar fácilmente el concepto de still point, imaginamos una articulación normal que se mueve solamente en rotación izquierda y derecha de la misma amplitud. El punto cero corresponde a la posición de reposo, a la posición anatómica. Si se produce una disfunción somática en rotación derecha, aparece una restricción de movimiento en rotación izquierda que podéis ver en color rojo. Es decir que ahora la amplitud en rotación izquierda es menor que en rotación derecha. Si consideramos la amplitud de movimiento global de rotación entre el final de rotación izquierda y final de rotación derecha, de nuevo la amplitud total, el punto cero, ya no corresponde a la posición de reposo anatómica. En el medio de la amplitud total disponible de esta articulación disfuncional, aparece ahora un nuevo punto cero llamado punto neutro de enfermedad o still point. En una técnica de equilibración ligamentosa articular, cuando desplazamos la articulación en dirección del parámetro fácil, es decir, más libre,
estamos provocando un silencio neuromusculofacial. Desplazamos el still point en dirección del antiguo punto cero articular. Desplazamos el still point hacia el punto neutro de curación. Este desplazamiento de still point hacia el punto neutro de curación hace que se recupera la amplitud perdida de rotación izquierda. Esto debido a la relajación de los músculos rotadores derechos.